Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde vuelta Córdoba, Argentina para todo el mundo en estos podcasts en español. Hoy con un invitado de la casa, es un amigo, he compartido escenarios con él, nos divertimos, hablamos de todo el mundillo que tiene que ver con el fútbol, en el caso mío el fútbol amateur, en el caso de él el fútbol profesional, nacional e internacional. Héctor La Coneja Baldassi, bienvenido amigo a estos podcasts en español generando sonrisas. Oh, hola, Miro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Todo muy bien, muy contento, muy feliz de poder estar participando en estos podcasts que tenés, que son realmente increíbles y que les llega mucho. Y poder contar la historia de cómo, no sé, tratar de interiorizarse un poco lo que es la vida de un árbitro de fútbol. Porque al árbitro de fútbol lo conocemos a través de su apellido por la madre, porque lo acordamos de la madre de él, y no que atrás de un árbitro de fútbol, donde toma decisiones, donde aplica la regla de juego, hay un ser humano que tiene sensaciones, que tiene emociones, que llora, que disfruta, que se amarga, que se apena, que tiene las mismas vibraciones, sentimientos Sí. y de cualquier persona en cualquier profesión. Coneja querida, para empezar a la gente, porque puede haber algún distraído que va viajando y dice, voy a ponerme a escuchar este podcast. ¿Quién es la coneja y en qué anda? Contale un poquito de la presentación profesional, de cómo llegaste a ser uno de los referentes máximos que tenemos nosotros en el país como árbitro. Bueno, mira, yo nací en Río Ceballos, hoy actualmente tengo 57 años, nunca pensé ser árbitro de fútbol, Mm. creo que no tenía esa vocación o ese interés de poder entrar en el mundo del fútbol a través del arbitraje. Sí tenía intención o interés de entrar en el mundo del fútbol a través de la medicina. Yo estudié 2 años de medicina acá en Córdoba, pensando en llegar a ser médico y después ser un médico de un club. En ese momento no existía el médico deportólogo, pero no sé, era pensar en eso. Después también pensaba entre medicina o kinesiología, porque el jugador de fútbol nunca puede ser. No me daba las condiciones técnicas. Entonces fui pensando en la vida. Si hay algo que he tenido, siempre autocrítica para poder saber cuál era o mi techo o mi límite o a dónde podía llegar. Entonces, con la medicina pensaba que podía llegar a ser médico, podía ser vinculado al fútbol. Pero bueno, nada, también la vida me llevó a que me fuera a Buenos Aires, me calentara, me peleara con una jefa de cátedra de fisiología. Entonces me dio la loca y me fui a Buenos Aires. Hice dedo, hice dedo, hice dedo y llegué allá un 21 de mayo de 1986, no sabiendo qué iba a hacer. A ver, llegué allá, retiro, 2:30 al mediodía. Recuerdo el camionero que me dejó, me dijo que tenga suerte, muchacho, pibe, no me acuerdo cómo dijo. Y siempre perdí hasta el nombre del camionero. Entonces era Santiago, Roberto, perdí el nombre. No recuerdo bien el nombre, pero sí que tuvimos un viaje agradable y que me dejó ahí en retiro. Y ahí empecé a construir mi mundo distinto, diferente, no sabiendo qué iba a hacer. Y el arbitraje llega por una secuencia e insistencia de parte de un amigo, un Marcelo Negrete, también es de Río Ceballos, nacido, ya vivía en Buenos Aires hacía muchos años, él era árbitro de handball y empezaba el curso, estaba terminando el curso de árbitro de fútbol, y bueno, yo los fines de semana, imagínate que vivía en una pensión, trabajaba de metalúrgico en Ciudadela de 6 a 6, y mi plata era para cubrir mis gastos, para tratar de comprarme una ropa, un poquito más de ropa, yo me llegué con un bolso, y obviamente para comer. Pero los fines de semana no tenía plata para irme de diversión o ir a conocer algo. Entonces sí aprovechaba con él su ida a las canchas de fútbol, y bueno, lo acompañaba. Y como el fútbol me gusta, era un apasionado que me sentaba en la platea y veía cómo a él lo salivaba, lo insultaba, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo también me aseguraba el morfi la noche, ¿eh? El morfi comer, cenaba en la casa de él. Entonces, y él fue el que empezó a insistirme que yo me notara en el curso de árbitro. Y verdad, Ramiro, no tenía no sentía esa sensación, no tenía esas ganas de ser árbitro de fútbol. Y él por motu propio me anotó y cuando me dijo, tenés que ir a la entrevista, la verdad que no quise fallarle y fui porque era un amigo, reitero,
compartía con él todo el fin de semana, la casa, las puertas de su casa estaban abiertas y era uno más de la familia de él. Y bueno, empecé el curso de árbitro y qué voy a decir, soy muy honesto, cuando el segundo año, la teoría no me fue muy bien, la teoría discutía mucho, pero en la práctica, cuando me vestí de árbitro, descubrí una vocación que seguramente estaba en el fondo de mi corazón, en el fondo de mi cabeza, y descubrí eso y dije, oh, la pucha, se me creó utopías, sueños, de decir, mira, puedo llegar a estar en el mundo del fútbol. Y así fue como empezó mi carrera arbitral, con esos sueños que los fui manejando con mucha tranquilidad, porque la meta era, o el sueño máximo era dirigir un Boca River, pero para llegar a ese sueño necesitas atravesar muchas, pero muchas pautas o desafíos en el arbitraje y obstáculos, por decir también, obviamente. Entonces, eran sueños para cumplir a largo plazo, pero con metas a corto plazo. Y eso es Bien. el trabajo que empecé a desarrollar. Coneja, qué lindo escuchar que hay mucho de causalidad, porque hay gente que siempre piensa o dice, che, este tipo toda la vida deseó esto y con esfuerzo. Y hay veces que se fueron conectando los caminos. Me gusta mucho, muy loable escucharte que, che, yo empecé peleándome con una profe en la facultad, termino llegando, pero eso no significa que uno no sea profesional o que uno no vaya viendo esas señales dentro del camino que te fueron llevando a empezar a despertar esta pasión, como decía recién, quiero dirigir un Boca River y terminaste siendo mucho más de lo que hasta de lo que imaginabas. No, claro, claro, pero vos lo decís, la causalidad me lleva a encontrar algo que me dio todo, me dio conocer el mundo, Ramiro, conozco el mundo, yo conozco desde Toronto hasta Ushuaia, conozco Europa, conozco África, conozco Asia, es decir, conozco, me faltó un solo continente que de Nueva Zelanda, Oceanía, que no lo conocí, pero todos los otros continentes los conozco gracias al arbitraje. Fui alguien, soy alguien en la vida, digamos, porque me dio visibilidad el arbitraje y obviamente también me vinculé a la pelota, a la redonda, al fútbol. Entonces, qué sé yo, que soy un agradecido a esto, pero como decís vos, la causalidad me llevó a proyectarme. Y obviamente después tener esfuerzo, trabajo, dedicación, tener la pica de suerte, muchos son las cuestiones que rodean a esta profesión y a la persona para poder seguir superándote. Y yo siempre te pongo un ejemplo con respecto a, si vos me decís a mí una foto en el mundo que te represente o que te dé la felicidad de poder haber estado en esta profesión, con foto, no estoy hablando de todo lo que me dio el arbitraje, sino una foto, es parado en la muralla china. Una muralla que la veíamos en foto, que sabíamos que tenía 5.000, casi 6.000 kilómetros y que decía, para mí, inalcanzable eso. Y estar parado ahí, realmente yo simplifico con esa foto esa realidad que me tocó vivir con el arbitraje, que no soñaba con eso, pero que lo puede vivir. Hermoso. Cone, ¿cómo fue cuando ya das el salto, empezás a dirigir en primera y un día te aparece uno de los grandes desafíos? ¿Cuál fue? O uno de los grandes, las invitaciones, como decir, dirigir algún partido importante, algún jugador de excelencia. ¿Cómo fue en ese primer momento? No el Coneja Baldassi, que ya venía con toda su trayectoria. No, bueno, te cuento el caso del River Boca. Creo que el partido más importante, el de mayor envergadura en el fútbol argentino, por la trascendencia periodística que tiene, pero también obviamente la trascendencia mundial periodística, futbolera, y creo que todos ven Boca River o River Boca. Sí, Y mi primer River Boca, obviamente que era algo que lo esperaba, porque venía trabajando en eso, yo venía ya en primer año con partidos importantes, con partidos de relevancia, y me tocó el River Boca. Y puedo contar desde la designación hasta el partido, cómo se vive esa semana de Boca River en el primer partido. Debo aclarar que yo dirigí 18 Boca River y si me agarras por el número 17, no es la misma ansiedad o las mismas sensaciones que viví en el primer Boca River. ¿Sos Y el te cuento, árbitro, sos el árbitro que más veces dirigió Boca River? sí, sí, sí.
En la estadística sí. Soy Wow, el que más dirigió 18 Boca River. bien. Pero bueno, te decía, el primer Sí, Boca River me agarra el martes a la noche en mi casa, en mi departamento. Yo vivía en Buenos Aires en ese momento y me agarra con la designación. Imagínate que mi familia, mis amigos, todo el mundo me llamaba por teléfono a mi casa en particular, porque en ese momento existía el teléfono particular todavía, y me llamaban y me felicitaban. La verdad que era una emoción increíble porque estaba designado un Boca River. Y bueno, el miércoles fui a entrenar pensando en el Boca River, con la felicidad de saber de que estaba el Boca River. Muchos compañeros me felicitaban, me alentaban. Compañeros de primera división, ya como internacional. Ejemplo, Horacio Elizondo. Y después el jueves, obviamente voy a entrenar, ya se suma mucha más gente porque van los de categoría mucho más claro. baja, y seguían las felicitaciones, las felicidades, y entra, sí, a jugar un papel preponderante en mi cabeza el día viernes, que entra a jugar los pensamientos negativos. ¿Qué son los pensamientos negativos? Son los que te ponen a la altura de pensar negativamente, va a tener redundancia, de que se me va mal. ¿Y por qué me va a ir mal? Y si me va mal, y si me protesta Bermúdez, y si sale el Chicho Serna, o me sale Ortega en una curva y se me cae y yo no le cobro penal. Y empecé con esos pensamientos negativos. Y todo el viernes a la mañana que estuve entrenando, que es un trabajo, más que todos los viernes, era un trabajo de, ¿cómo te podría decir? De un poco más de velocidad, de coordinación. Entonces, yo entrenaba solo el viernes. Todos esos pensamientos no los podía, se los podía volcar a nadie, ni contarle que estaba entrenando conmigo, che, estoy cagado, ¿viste? Entonces, en cada recuperación que tenía del trabajo que tenía que hacer físico, pensaba, salían esos pensamientos. Entonces, ¿qué hice? Lo llamé al psicólogo. Lo llamé al psicólogo el viernes al mediodía y le dije, loco, tengo un cagazo bárbaro, me entró el cagazo, me entró yo le digo pensamiento negativo para ser una persona, por ponerle un articulado, pero Sí, era sí, pero cagazo, era. era cagazo, que normal, seguramente en cada desafío que puede tener una persona nueva. A ver, yo me imagino con vos, Ramiro, tu primer charla no es la misma que la que das ahora. La primera charla, cuando empezaste en todo esto que vos haces, lo haces excelentemente bien, no seguramente estabas, no sé, lúcido, sí, estaba lúcido, pero tenía un Sí, cierto sí, sí, nerviosismo. sí, sí. Bueno, entonces el psicólogo me agarró y me dijo, hace una cosa, desconectate de todo, no mires televisión, si mirás, mirá película, pero de acción, no mires película romántica, ni tampoco de drama, obviamente, me dijo, desterrar el drama, y rodeate de gente. El sábado a la tarde, yo el sábado a la mañana entrenaba, sí, hay un pequeño trabajo de filas rápidas, pero a la tarde andé a ver fútbol, rodeate de gente, me dijo. Y bueno, así fue como el sábado a la mañana fui a entrenar con mucha gente, porque había un lugar donde entrenaba así los sábados a la mañana ahí por Palermo, donde iban todos, que se iban a rehabilitar. Entonces yo iba y hacía un trabajo con ellos, eran todos de una clínica de rehabilitación, que yo también iba cuando tenía contractura, cuando tenían un desgarrito, entonces yo me sumaba con ellos a hacer el trabajo que hacían ellos, de coordinación, y a mí me servía, ¿entendés? Entonces fui a distraerme con ellos, volví, almorcé y me fui a ver un partido, recuerdo, fui a ver Comunicaciones, un partido de primera C de Buenos Aires, Comunicaciones no sé con quién, volví a la noche, vi Arma Mortal mientras cenaba, y al otro día me levanté y fui con mucha, mucha ansiedad a la cancha. Obviamente llegué con esa ansiedad, eh, no era nerviosismo, pero era ansiedad. Y recuerdo cuando salí, el cuarto árbitro era Horacio Elizondo, y cuando salí, formamos, ¿sí? Hice el sorteo, y empezó el partido, y yo empecé a correr como esos, ¿viste esos perros cuando los sacás de un departamento que corre por todos lados? Bueno, yo corría de esa forma. Y en ese murmullo de gente, había una persona que escuchaba que me decía, coneja, coneja, y era Horacio Elizondo, que como estando de cuarto, él vio esta ansiedad que yo tenía y me hizo seña 3 veces así con la mano, calma, calma, papá, calm down, ¿entendés? Entonces, eso me paró, me hizo entender y comprender que estaba acelerado, y bueno, nada, simplemente fue eso, la anécdota de lo que es un River Boca, y después
Mira, yo siempre tenía cosquilla en la panza antes de salir a un partido, cualquiera fuese. Y dije, el día que no tenga más cosquilla en la panza, me voy porque no voy a tomar con responsabilidad mi trabajo en el campo de juego, en campo de juego. Qué lindo, el cosquilla en la panza es esa adrenalina que te impulsa a seguir. Y vos me decís, lo sentías en un Boca River y lo fuiste sintiendo a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad. ¿Y cómo se da la primera vez que te toca empezar a trabajar de manera internacional? Bueno, la primera vez con Internacional no fue tanto como un River Boca, porque el partido era un partido muy tranquilo a nivel internacional, a pesar de que era el partido inaugural de la Copa Libertadores del año 2000, era Palmeiras, el último campeón, contra The Strongers de Bolivia. Y había una gran diferencia futbolística, ¿entendés? Es decir, a los 2 minutos ya Palmeiras ganaba. Bien. Entonces eso también te tranquiliza. Por más que, obviamente, el partido terminó 4-0, me acuerdo, pero había una gran diferencia. Y la gran diferencia de futbolística, lo que hace el árbitro es tratar de acomodarte de otra manera, saber poner atención en las cuestiones que tengan que ver en la situación de área penal. Pero no hay una gran disputa en la mitad de cancha, por ponerte un ejemplo, ¿viste? No hay un partido de ida y vuelta, sino que vos te vas acomodando de acuerdo a las circunstancias y te permite tener a través de una buena comprensión del juego más tranquilidad, te paraba de una manera diferente. Eso fue lo que fue a nivel internacional. Sí fue algo diferente cuando debuté en eliminatorias. En Ah, eliminatorias. Y te cuento la anécdota, yo dirigí a los 5 meses, yo dirigí en eliminatoria Chile, perdón, Venezuela-Chile, en San Cristóbal. Era algo inédito porque un árbitro internacional recién era muy difícil que pudiese dirigir eliminatorias. Y yo dirigía la eliminatoria que iban al Mundial 2002 de Corea-Japón. Entonces, sí, tenía mi sensación y me tocó a mí, me acuerdo, hacer el sorteo de capitanes con Zamorano, el jugador de Chile, y un jugador de Venezuela que no era tan famoso porque el fútbol venezolano recién estaba en el auge, estaba sí. Pastoriza, el técnico, que era un tal Rey, un pelado, y obviamente sí, Zamorano tenía una trascendencia internacional muy, muy, muy importante. Entonces hice el sorteo, no tuve ningún diálogo, ninguna conversación, nada, y cuando estoy por empezar el partido, sacaba Venezuela, vino Zamorano caminando para poder ubicarse, y yo tuve la posibilidad de intercambiar un bocadito con él, decirle algo, y le dije, muy humildemente de mi parte, para mí es una enorme satisfacción poder dirigir a uno de los representantes más importantes que tiene el fútbol sudamericano. Yo ando ver un poco la media, pero Sí, esto lo sí. hacía todo por una cuestión de conducta, de poder tener un contacto con él y ser, a ver cómo te puedo decir, no amigable, pero sí tener una buena sinergia en la construcción y en el diálogo. Y vos fíjate cómo son las cosas. Eh, bueno, empezó el partido, te digo sinceramente, no me dio ni bola, no me dijo ni gracias, ni por lo menos me hubiese dicho, lo sé que es así, ¿viste? Bueno, nada, está frente a un tipo que es bastante pedante, pero no lo era, pero tampoco me dijo nada. Pero ¿qué pasó? A los 10 minutos del primer tiempo cobro un penal para Chile. Cobro por un penal para Chile, porque fue penal, obviamente, cobro un penal, y lo va a patear Zamorano. Entonces yo voy, siempre, obviamente, iba a tener que dar la instrucción al arquero que no se adelante, y siempre yo tenía, porque en estas cuestiones de manejo, de control del juego, yo tenía particularidades a la hora de conversar con los jugadores. Y por ejemplo, los penales, cuando le iba a advertir al arquero, le decía, parado la línea, no se adelante, tranquilo, suerte, va a la derecha. Porque el penal va siempre a la derecha. A la derecha el arquero o a la derecha el jugador. Yo le decía que va a la derecha, ¿entendés? Y, entonces, y muchas veces el arquero me ha agradecido por decirle eso, ¿viste? Que iba a la derecha de él, bueno, pero iba a la derecha va siempre el penal. Entonces pateó Zamorano y lo atajó el arquero. ¿Entendés? El arquero lo Sí, atajó sí. y lo atajó, fue al córner la jugada y Zamorano quedó mal en el área. Quedó mal, cuando pateó, quedó mal en el área, como sentido de que había errado el penal. Y pasé yo y le toqué el hombro así, le dije, bueno, ya está, dése vuelta, ya está, ya viene la pelota, concéntrese. Y quedó, ¿entendés? Quedó ahí. Pero, ¿qué voy con esta sinergia y esta conversación de buen trato hacia los jugadores? ¿Qué me sirvió a mí en un momento del partido? Por eso cuento la anécdota para que revalorices que compares
cuando hay un buen trato entre lo que es el tipo que lo dirige, al caso de este caso, al que es el jugador, y cuando hay respeto y buen trato y buena consideración, pasa esta cosa que te voy a contar que me pasó en el partido, sin conocerme a Zamorano, porque era Baldassi 5 meses, es decir. En el segundo tiempo hay una jugada donde el 9 visitante, el 9 local, Sí, le va con fuerza al número 2 de Chile, creo que era Reyes, un barbudo, y se enoja, porque los defensores, cuando los delanteros van mal, se enojan los defensores. Los defensores lo pueden cagar a patada a los delanteros, pero no los delanteros defensores. ¿Viste? Entonces yo me di vuelta porque la jugada siguió y ahí el asistente me grita, me dice, ojo, ojo, se están por agarrar, se están por agarrar. ¿Entendés? Que agarrar cuando hay claro, cuando se arma conflicto el... entre jugadores. Entonces yo paré el partido, fui rápido, llegué ahí y ya se estaba medio, viste, agarrando así. Y cuando se agarran dos, viene otro más, viene otro, y empiezan a amontonarse o a agarrarse en un conflicto entre jugadores que no tiene sentido, pero que uno tiene que poner un freno. Sí, Pero ¿sabes qué me pasó? Vino Zamorano corriendo y me dijo, juez, ¿vio algo? No, no, le digo, yo no vi nada, estaba de espalda, pero vamos a calmarlo. Tranquilo, yo se lo calmo. Chile, todo para atrás, me dijo. Y como era un líder, todos los nato, chilenos se claro. fueron para atrás. Me sacó el conflicto. Él me evitó el mayor conflicto. Es decir, y esto se lo doy, te reitero, al respeto, al trato que yo tuve en esos pocos minutos que tuve con él esa charla, me significó ese partido. Y para mí también era un alivio porque no tenía un conflicto de jugadores que tenía que resolver disciplinariamente. Yo lo resolví, lo resolvió él, pero obviamente yo también, él creyó en la sinceridad que yo le decía que no había visto nada. ¿Entendés? Eh, Entonces, esas son las cosas que obviamente también te la dan, no sé, la expresión corporal, la seguridad, una levantada de cejas o una mirada te permite poder transmitirle certeza y seguridad a los que lo estás dirigiendo. Y en el arbitraje tiene mucho eso, Ramiro, tiene muchísimo eso de expresión corporal, porque más allá que también podemos hablar de la credibilidad, porque la credibilidad se construye en el arbitraje y sí, tiene un significado muy especial para la profesión. Pero eso es otra cosa que después podemos hablarlo sobre la credibilidad, que no tampoco se gana de un día para otro, se gana por la sumatoria de partido y de año la credibilidad. Y tiene un significado la credibilidad para el arbitraje. Pero volviendo a lo que te decía antes, la expresión corporal mm. te da certeza y seguridad muchas veces en los fallos, en la conducción, en el control del juego, en muchas cosas. Quiero entrar ahí. Me gusta lo que contás porque vos terminás haciendo un ganar-ganar. Vos hablas con el tipo te escucha, un detalle, un gesto, y vos eso lo fuiste construyendo. Y es uno de los temas que mundialmente se te conoce por la buena relación con los jugadores. Ojo, cuando hablo de buena relación, no hablo de una confianza mentirosa, por decirlo de alguna manera, o una confianza falsa. No, no, era una relación que lo tuviste hasta con los grandes referentes a nivel mundial. Eso que vos Sí, fuiste construyendo, ¿lo hacías consciente? ¿Vos ya te preparabas para eso cuando te tocaba dirigir a un Cristiano Ronaldo? ¿Vos ya de antemano visualizabas este tipo de conversaciones, gesto, comunicación no verbal con estas personas que a veces son difíciles? Digo, tenés que estar adentro de la cancha al lado de este tipo. mira, yo no me la imaginaba, sino que las construía en el momento. Y a lo mejor era lo suficientemente inteligente de buscar la palabra justa para ese momento. ¿Entendés? Es decir, yo no me imaginaba una charla. En el momento, seguramente que de haber sido cordobés, viste que nosotros tenemos esta picardía de un chiste rápido o de una sonrisa. Eso me permitió poder, en el momento, con tono adecuado, con tono, que también lo aprendí el tono adecuado. Cuando digo tono adecuado, aprendí, por eso cuando yo te decía que era un tipo de mucha autocrítica, en el arbitraje hace falta la autocrítica, Mm. porque si no caemos en la soberbia de que no nos equivocamos o en la soberbia de que lo sabemos todo. Y te cuento por qué mi voz era tenue, porque me pasó una vez en un partido, en los primeros partidos en primera división, yo le grité a un jugador. El jugador viene a protestarme, sale la corrida y yo le grito, no, 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 no es así, no es así, ¿viste? Y el tipo me esperó a la vuelta y me dijo, ¿por qué me levanto la voz? Si yo a usted no le levanté la voz. Ese tipo es cordobés, es José Luis Villarreal, el que jugó en Belgrano, después jugó en Sí, Boca, sí. ahora está en Estados Unidos. Él me hizo entender
de que las cosas las podía decir de la misma manera con un tono, con un mismo tono. Es decir, sin levantar la voz ni pasarme al autoritarismo, porque la autoridad se ejerce con personalidad, no con autoritarismo. Entonces, eso me hizo reflexionar y lo llevé en toda mi carrera. Entonces, eran diálogos, a mí me enseñaron a no perdonar. Yo no estaba ahí para perdonar. Yo sí trataba de disuadir conflicto. ¿Por qué? Porque el olfato, y reitero, esa comprensión y esa lectura del juego, que no está en los libros, sino está en la capacidad de cada uno de poder intuir sensaciones o cuestiones que pueden llegar a ocurrir en el partido, que vos rápidamente las puedas disuadir. Eso es comprensión y lectura, como te decía. Entonces, yo trataba de disuadir, pero si el conflicto se generaba o el jugador se pasaba por una infracción o cometía alguna torpeza, yo no perdonaba a nadie. Yo tenía 17 reglas, que son las del fútbol, donde son interpretativas, obviamente, pero que obviamente hay cosas que te dicen que no podés perdonar y que no son interpretativas, sino que tenés que accionar. Entonces, eso lo hacía y eso es el respeto que te va ganando con los jugadores, porque para mí no había camiseta, sino había jugadores en el campo de juego que cometían algún yerro o alguna conducta antideportiva y yo lo amonestaba, en caso de efecto lo expulsaba, no sé. Pero bueno, nada, esto fue lo que te vas ganando con el tiempo, como te decía, esa sumatoria de partidos te va dando la credibilidad. Hermoso. Coneja, ¿alguna vez te equivocaste grueso? Oh, claro, claro. Y, y me equivoqué grueso y obviamente era un nudo en la panza que llegaba en mi casa. Mira, primero te voy a decir, se me cerraba el apetito, no comía. Y yo tenía por norma terminar el partido e ir a comer con mi asistente. Depende del horario, una pizza, un sándwich o si era la noche, una cena. Pero si yo sabía que me había equivocado, porque la sensación después está en la cancha cuando vos te equivocas, por el murmullo, por la protesta, por la queja. Yo también trataba de evitar el conflicto en función de la protesta, cuando decían que la televisión me decía que era penal. Y yo le decía, la televisión no habla, el que habla es el comentarista. El comentarista a través de la televisión dice que es penal. Vamos a ver si es penal o no es penal. Trataba de evitar esa cuestión obviamente de aceptar el error, pero en menor término con ellos. En mi casa después lo aceptaba. En mi casa me condicionaba por qué me había equivocado o por qué había llegado a esa equivocación. Esa es la autocrítica que tenía. Pero sí se me cerraba el estómago. No comía y Mm. me pasaba un día aproximadamente en volver a un día, no, digamos, la noche del partido y el mediodía el siguiente. Me costaba volver a repetir. Hoy me vendría bárbaro equivocarme para que bajar un poco. Pero el tema es ese. Y convivir con el error es algo que también lo tenés que trabajar, Ramiro. Porque vos sos falible. Si vos Mm. te crees que soy falible, donde peor la pasás. Entonces, dentro de considerarte falible, vos trabajás en esa posibilidad de error. Y cuando se manifiesta el error, se manifestaba, como decía vos en la cancha, se manifestaba, obviamente que era un cerrar de ojos, volver a concentrarme y decir, chao, me equivoqué, ya está, no puedo volver atrás, nada. Entonces, sigamos para adelante y tratando de volver a buscar la concentración necesaria y no cometer otro error, porque si no hace un compendio de errores. ¿Viste? Y había técnicas para la concentración, técnicas para no irte del partido. Yo dirigía con dos muñequeras, Sí. porque logré a través de la insignia de la muñequera, que en el caso mío yo tenía un contacto con la pipa, logré poner las pipas, las ponía al revés, así las ponía mirándome, y cuando en un centro, o en algún córner, o en algún momento que el partido se paraba, yo lograba buscar la técnica de volver a concentrarme en el partido mirando la pipa. Es Mirá decir, qué lindo. Es como, era sí, es para no como irme del un, partido, ¿eh? sí, 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 como un amuleto que a vos te vuelve a conectar, te vuelve a centrar. Sí, sí, bien lo dijiste vos, un amuleto que a lo mejor me significaba a mí centrarme en el partido nuevamente. Porque yo en el 2008 recién empecé a dirigir con conexión con los asistentes, pero antes teníamos la mirada nomás, no teníamos la conectividad porque
en algún momento vos le podés decir al asistente, mirá que estoy perdido, no me siento bien, y el asistente te da un aliento o te corregía. Por ejemplo, en Bien. España-Portugal, los primeros minutos, mi planificación de cómo jugaba España me salió mal, porque yo pensaba jugar adelante de Xavi e Iniesta, ¿entendés? Entonces, cuando yo jugaba delante de ellos, estorbaba. Entonces el asistente me decía, salí de ahí, boludo, salí de ahí, me gritaba, ¿entendés? Claro. Entonces me Correte. llegó 10 minutos, porque él lo veía, de su posición, veía como yo estorbaba. A lo mejor yo no me daba cuenta que estaba estorbando, pero yo andaba esquivándome así, ¿entendés? Entonces él se dio cuenta rápidamente de que yo estaba estorbando. Entonces yo, con ese aliento de él, no aliento, dice, boludo, salí de ahí, me di cuenta que estaba mal en mi ubicación. Entonces, ¿qué hice? Retrocedí 4 metros para atrás y me puse atrás de Xavi Iniesta. ¿Entendés? Entonces, cuando el Cambió. pase de Xavi Iniesta salía, yo salía. Y era el cambio, fue distinto. Eso fue lo que te ayudaba. Y obviamente con el tema del micrófono, de la conversación con el asistente, también tu liderazgo se potencia porque vos a veces en la cancha, en el terreno, cedes el liderazgo. ¿Qué quiero decir con ceder el liderazgo? Pasarle la pelota al asistente, pasarle la responsabilidad. Cuando la jugada se desarrolla cerca de ellos, yo le gritaba, es tuya la jugada. Entonces, ¿qué vos haces? Empoderás al asistente para que él tome la decisión. ¿Entendés? Entonces, le daba ese liderazgo a él, se lo pasaba Claro. por un ratito. ¿Mm? Buenísimo. Bueno. ¿Ese España-Portugal cuándo fue? El Mundial 2010, El el Mundial. 2010 en Ciudad del Cabo. Hay jugadores, vos desde adentro, porque encima tu protagonismo era, estabas en el medio de la cancha con los 11 tipos de cada lado, es increíble, uno a veces no toma magnitud de lo que estaba en un Boca River con, no sé, 70.000 personas afuera y vos estabas en el medio de la cancha tomando decisiones. Hay jugadores que realmente, energéticamente, químicamente, generan algo distinto, que se habla tanto. Sí, Sí. ¿Quién? sí, ¿Cómo? sí, obvio. Contate algo de eso. Bueno, yo te voy por ejemplo Ronaldinho, para irme con un jugador extranjero. Bien. Ronaldinho a mí me tocó dirigirlo varias veces y la verdad, más allá de su buena onda, porque Ronaldinho como lo ves ahora, dirigiendo y jugando también, era igual. Era un tipo muy afable y buena onda, de buena vibra. Entonces, la verdad que yo me la pasaba espectacular porque teníamos esa conexión. Cuento la anécdota, en un Uruguay-Brasil, en el entretiempo, están las imágenes también dando vueltas, siempre le digo, no se olvide de mí, me quiero llevar un recuerdo suyo, y el tipo me dijo, tranquilo, vos sé tranquilo, yo lo voy a tener, lo voy a tener, y el tipo cuando terminó el partido, me mandó con un asistente su camiseta, pero un toque distinto, cosa que nunca me pasó con otro jugador. Me mandó sus botines y tiene en la lengüeta dice Ronaldinho. ¿Entendés? Es decir, yo lo tomé como una enorme satisfacción de que un tipo tuviese la generosidad de regalarme sus botines. Porque además en el botín dice Ronaldinho, es decir, en la Claro. lengüeta dice Ronaldinho, ¿no es? Podría tener cualquier botín y decir, estos son de Ronaldinho. Anda a creerme. En esto dice Ronaldinho, la lengüeta. Entonces, viste, yo lo tomé como algo increíble, la verdad que. Y me pasó después, en el año 2011, no, miento, ya me había retirado, yo hacía de Relaciones Públicas de AFA, y vino a dirigir a jugar un partido Brasil-Argentina acá a Córdoba, y estaba en el vestuario y pasó y me dijo, vos, ¿tienen mis botines? Digo, sí, lo tengo, los botines. Qué Eso hermoso. no me desprendo más de eso. Ahora Así estamos que, hablando nada. de un Ronaldinho en su pico, en su cumbre. Qué hermosa la experiencia. No, terrible. 2005, fíjate que la marca La Pipa hizo todo un lanzamiento de marketing de juego bonito con la cara de Ronaldinho, porque se esperaba que el 2006 Brasil sea el boom. No Exacto. lo fueron, pero bueno. Coneja, de color, para los que no están escuchando y quieren saber, Maradona, Messi, ¿alguna conversación, alguna anécdota, algo que te haya pasado con alguno de los dos? ¿O con los dos?
Mira, con Maradona la satisfacción, me he cruzado muchas veces con Maradona, tuve más conexiones con Maradona que con Messi, por una cuestión de edad, de contemporáneo. Con Messi lo dirigí en un amistoso, que lo dirigí los dos juntos, estaban los dos juntos, en un partido de Pepsi que se hizo en La Plata. Eh, Nada, pero Messi obviamente no es el Messi de ahora. Casualmente otra vez estuve con Messi en la despedida de Maxi Rodríguez. Es un pibe fenomenal, un pibe con una humildad, todo lo que significa él, agregarle la cuota de humildad que tiene, es increíble. Y Maradona tenía charlas, pero lo que más me llamó la atención fue un reportaje que le hicieron, que se lo hizo Greenwood, en su momento, el programa que tenía él, que era La Biblia del Calefón, creo que era, si no me equivoco, y ahí no tenía relación con Maradona, yo no tenía conocimiento de Maradona, yo con Maradona tengo conocimiento de relación cuando él va el técnico de Argentina, porque nos Bien. cruzábamos en el predio, porque charlábamos algo de fútbol, pero no tenía relación. Y cuando Greenwood le pregunta si algún árbitro, están las imágenes, le hubiese gustado que lo dirija, y él dice Baldassi. Baldassi porque lo veo un tipo canchero, lo veo un tipo, no sé qué otro adjetivo usó, pero realmente eso a mí, cuando me lo mostraron, me emocionó y Y está en mi sí, Instagram, creo que en mi Instagram está o en TikTok mío está esa palabra de Maradona, reconociéndome como árbitro de fútbol, pero simplemente porque él me veía en una cancha de fútbol, me veía cómo yo actuaba, dirigía o cómo conducía un partido. Entonces, eso le daba a entender a él que le hubiese gustado que yo lo dirija. Y realmente para mí fue una emoción increíble. Cone, qué hermosa anécdota y como decimos, el reconocimiento del otro, cómo nos valida. Y nombraste algo que dijiste, che, Maradona, por qué lo hubiera elegido por las características que tenía la coneja dentro de la cancha? ¿Cuál era uno de tus diferenciales o en qué se diferenciaba que llamabas tanto la atención? Porque fuiste reconocido no solo como por la calidad profesional de árbitro, sino por esto que decís vos, las palabras que usabas, los gestos que usabas. Contale un poco a la gente eso distinto que tenía la coneja dentro de... Bueno, la expresión corporal. Yo era un tipo chueco, un tipo desgarbado, que corría mucho, que estaba tratando de siempre estar cerca de la jugada, pero estar cerca de la jugada era por una cuestión, reitero, y uso mucho esta palabra, lectura y credibilidad, lectura y comprensión. ¿Entendés? Es decir, yo olfateaba algo que se podía ocurrir cerca del banderín del córner, y yo no que me paraba en un lugar para poder observar cómodamente, observar lo que podía ocurrir. Me iba hasta el lugar, me iba hasta el lugar y ahí le hablaba, le gritaba. Yo cuando entraba en el área, estaba cerca, decía, cuiden que estamos en el área, estamos en el área. Le iba diciendo lo que podía venir a suceder si cometían un error. Si cometían el error el defensor era penal. ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me daban una diferenciación, no sé, pero sí una cercanía con los jugadores. El trato, el cómo le hablaba, el chiste, o contarle algo, preguntarle algo, siempre tratando de tener una buena predisposición y buena onda en el terreno de juego. Yo me recuerdo en un Newell Rosario, Mm. donde sale una pelota y están las imágenes, por eso hablo sobre las imágenes, yo del libro que tengo, producto de que una editorial me vino a buscar porque sabía la cantidad de anécdotas que tengo. En esa jugada choca en una disputa del balón el Kili González central y Schiavi de Newell. Chocan los dos y se caen los dos al piso y se miran como se van a matar. Y yo llego y le digo, chicas, no se toquen, ¿viste? Como diciendo, y ellos se miraron, se levantaron, se saludaron y salieron uno para cada lado. ¿Viste? Ese tipo de cosas son las que me permitía poder tener, ¿sabe qué? Esta conexión con los exjugadores como la tengo ahora. Yo, gracias a Dios, muchos jugadores ídolos que se han retirado y que han tenido un partido de homenaje o su último partido, despedida, me invitan a ser parte de ese partido como árbitro. Y te pongo ejemplo, Palermo, Ortega, Batalla, los hermanos Milito, el Cholo Iñazú en Córdoba, ahora Maxi Rodríguez, ¿viste? Porque quedó algo Qué de hermoso. un sentimiento de respeto hacia ellos. Y además, yo siempre decía que ellos eran los que la figura del encuentro, que los espectadores, yo era un espectador de lujo y agradecido de poder ser parte del fútbol.
Qué lindo, porque lo nombraste así al pasar y nombras tipos que son estrellas, estrellas mundiales y los flacos, después de que terminan su carrera y te buscan, te llaman y hay buena relación, porque se nota eso con el público. Hay una anécdota que en internet una vez la encontré que quiero escuchártela en boca tuya, que tiene que ver con un tiro libre de Cristiano Ronaldo en un Ah, sí, partido. sí. Bueno, pero ves eso. eh, yo con un tiro libre para Portugal, pero a ver, yo cuento la anécdota que es graciosa porque obviamente cuando le digo al tipo y le pregunto, ¿va a patear al arco? El tipo me mira, primero porque nunca lo había escuchado de un árbitro, y me mira como diciendo, ¿qué te importa? ¿Qué carajo te importa? Pero ¿qué pasaba? Yo siempre lo hacía esto. ¿Por qué? Porque me permitía poder a mí adelantarme a la situación que venía y no me agarra de sorpresa. No es que me agarre parado en un lugar bien ubicado, pero sabiendo que tengo que resolver la jugada cuando llega. En cambio, si yo sé qué va a hacer, me adelanto a la situación. Entonces, ¿qué pasó? Yo le digo, va a patear arco, el tipo me mira y le digo, pues yo me acomodo mejor, aparte está bueno para pegarle. Y me dijo, sí, le voy a patear. Entonces, a la parte le dije, la barrera se la pongo a 10 metros, le dije, tira la barrera a 9 metros 15. Entonces, le pongo la barrera, pero yo ya le estoy comunicando a mi asistente, mira que va al arco, ¿entendés? Entonces el asistente también se prepara a una posibilidad de gol o no gol, del Claro. rebote si alguien saca ventaja y está fuera de juego. También lo activás al asistente. No es que el asistente está parado esperando que resuelva el jugador la situación. Entonces, cuando la pelota está parada, el árbitro tiene la ventaja de poder adelantarse a esta situación. ¿Y cómo te adelantas a estas situaciones? Preguntándole. El tipo no te va a mentir. El tipo no te va a mentir. No, no es que yo le voy a contar al rival, che, mirá que va al arco. Nada, y así me pasó muchas jugadas a nivel local también, ¿viste? De preguntar y ya ir a colocarme en un lugar o saber cuál es la jugada que iban a hacer. Este es el tema. Qué hermoso. Por eso, por Héctor, eso, por eso es un poco la conducción y el manejo que uno tiene que tener en el campo de juego. Y como te decía vos, García, anteriormente, mi expresión corporal también daba certeza y seguridad en los fallos. Más allá que podía estar equivocado, pero daba certeza y seguridad. Yo tuve un problema con FIFA porque ellos no querían sí, que yo me agachara. Yo era un tipo que me salía solo, es decir, no es que lo practicaba, Ramiro. Cuando cobraba un penal me agachaba. Y el psicólogo de acá me decía que yo, agachándome al mundo del fútbol, cuando hablo del mundo del fútbol, todo lo que lo rodea, los sí. espectadores, el televidente, el jugador, los técnicos, los que están en la banca, yo le mostraba seguridad en el fallo, digamos, agachándome. Mostraba seguridad, además el silbato era fuerte, el silbato y me mostraba firmeza agachándome. Entonces, eso en FIFA no le gustaba, ¿entendés? Porque decía que el árbitro, su expresión corporal tiene que ser involuta, tiene que ser parado, ¿viste? Yo lo sentía de esa manera. Pero bueno, nada, no lo cambié. Si hay algo que no me pudieron cambiar es eso. Tratar de seguir manteniéndome de la misma forma que me llegó hasta a lo máximo que fue estar en un mundial. Yo llegué de esa forma y no cambié, para nada. Qué hermoso. Y ahora, yendo al final, porque estaríamos horas hablando, me dijiste al principio ese cosquilleo de la panza y que en algún momento cuando lo dejaras de sentir, vos ibas a empezar a darte cuenta que ya era hora de tomar otro camino y otra decisión. ¿Cuándo decidís dejar o cómo fue la salida del árbitro internacional? A ver, vos lo vas a entender o lo vas a comprender bien. Yo en el 2011, fin del 2011, 31 de diciembre del 2011, dejaba de ser árbitro internacional. Dejaba por una cuestión de edad, FIFA a los 45 años, vos tenés que dejar de ser internacional. Entonces yo podía haber seguido hasta los 50, 48, 49. Pero ¿qué me dijo el profesional, el psicólogo? Además yo venía de una operación de apéndice, que iba a dirigir mi Boca River número 19. Ya lo que son las cosas, mi número 19, pero me operaron de apéndice el sábado de la mañana, previo al partido, entonces no pude dirigir ese encuentro. Entonces yo tenía la ilusión de ir a la Copa América de Argentina. No llegué, obviamente por la recuperación no me tuvieron en cuenta, no me designaron. Llegar llegué, porque hice un gran trabajo, esfuerzo para poder estar potable, pero no me Sí. designaron. Entonces
empecé a trabajar con el psicólogo que me faltaba una sola cosa en el fútbol argentino. Era dirigir un clásico que me faltaba, que era Unión Colón o Colón Unión. Justo se daba, justo se daba ese partido porque Unión ascendió en Nacional B a Primera A, entonces se daba en septiembre del 2011. Entonces, fue una de las cosas que yo pedí en AFA, ¿eh? Pedí en AFA, che, decime este partido porque es el clásico que me falta. Tengo todos los clásicos, pero me faltaba ese. Entonces, bueno, ya lo había pedido. Tenía una meta, ¿entendés? Tenía el objetivo de dirigir Unión Colón. Bien, Estaba enfocado. Y toda mi carrera fue con metas y objetivos. Entonces, cuando pasa septiembre, cuando pasa esa fecha, el psicólogo le empecé a decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué meta tengo? ¿Qué sueño puedo cumplir? Sí, ya cumplí todo. Y el psicólogo, bien, empezó a trabajar en ponerme en la cabeza de que yo había llegado a lo máximo y que seguramente esta falta de motivación, esta falta de sueño, de poder construir un deseo de hacer algo, esa falta me iba a llevar a la curva descendente. Me iba a ir al descenso. ¿Y qué significa el descenso en el arbitraje? Entrenar poco, no tener ese coquilleo en la panza, no importarme nada, si me equivocaba, que me refregue, ¿entendés? Entonces me dijo, vos no te podés retirar así, vos tenés que retirarte lo máximo, lo más alto. Y lo entendí bien el mensaje que me dio, y le dije, bueno, prepáreme para que me retire lo más alto, pero que no tenga ninguna sensación ni emoción encontrada de no estar en una cancha de fútbol. Y el tipo me preparó y allá por fines de noviembre me dijo, ya estás en la cabeza, estás bien para despedirte. Y bueno, así fue como me despedí un 4 de diciembre del 2011, en un partido que busqué no tener protagonismo, porque Boca podía salir campeón si ganaba, porque había elección en Boca, entonces la prensa iba a estar todo centrado en eso, y callado, fui y le dije en ese momento a Rondón y Francisco de la Molina, que era el director, que me despedía en ese partido, si me podían poner ese encuentro para despedirme del arbitraje. Y Grondona no quería saber nada, me dijo, no, no, muchacho, usted dirija, me va a seguir dirigiendo. Cuando lo entendió un poco, me dijo, bueno, despídase, usted se tiene que despedir de un Boca River. Le dije, no, no, me tengo que despedir acá y no lo sabe nadie, le dije. No se lo voy a comunicar a nadie. Y efectivamente, no se lo comuniqué a nadie. Pero únicamente se lo comuniqué a mi señora y a mis hijas el domingo de la mañana, de a las 11 de la mañana después de volver de misa. Se lo comuniqué de que era mi último partido. La llamé a mi vieja, me estoy por la piel de gallina. La llamé a mi vieja y le dije, vieja, no te van a putear más. Y me dijo, ¿por qué? Porque este es mi último partido. Y así fui a la cancha. Fui a la cancha sabiendo que era mi último partido, llegué, no le comenté a nadie, y cuando estaba haciendo la entrada en calor, vino un periodista, Marcelo Benedetto, que es un amigo, y me preguntándome entre joda y joda, me dice, ¿cuándo te retiras? Y le dije, hoy me retiro. No, ¿en serio? Sí, pero no digas nada. Y así fue como en el entretiempo, sabiendo de que me retiraba, me fue a hacer una nota. Y me hicieron en vivo la nota para el fútbol que se pasaba, porque es el partido de la fecha, y ahí se enteró todo el mundo que yo me retiraba. Mis asistentes se enteraron que me retiraba. Y cuando llegué al vestuario, ellos también sorprendidos de lo que habían escuchado, le dije, ayúdenme a dirigir estos últimos 45 minutos. Y así fue como disfruté estos últimos 45 minutos. eh, Terminé el partido, colgué el pito, me fui aplaudido de la cancha de Boca, porque la gente ya sabía, más allá de la emoción que tenía la gente boquense de dar la vuelta, porque estaban saliendo festejando. Y así fue, nada más que le puse punto final a mi carrera y el psicólogo me dijo, una sola cosa tenés que superar para saber de que te retiraste bien. Y le pregunté cuál. Cuando haya el River Boca, que iba a haber en enero, eh, cuando te sientes a ver River Boca, contame cuál fue tu sensación. Porque si te sentís mal, es porque faltaba algo más para retirarte. Y me senté ese enero, me acuerdo de River Boca, me senté feliz de ver un River Boca como espectador. Lo llamé al otro día y le dije, terminó mi laburo con vos, papá, está todo bien. Entonces, nada, supe de que había hecho una carrera desde el esfuerzo, desde los valores que me lograron, que me dieron mi viejo. Yo siempre digo, mi viejo fue un sodero, tipo un sodero de clase media baja, mi vieja una almacenera que siempre nos dijeron a cada uno de nosotros, que somos 5 hermanos varones,
ustedes hagan las cosas con mucha pasión, agradeciendo, con mucho esfuerzo, dedicación y honestidad. Nunca me parte de esos valores y por eso hoy, no sé si el pequeño reconocimiento que tengo en el fútbol, la consideración que tengo en el fútbol, es gracias a todo lo que le di y me dio el arbitraje y lo que yo le di al arbitraje. Sin palabras, me encantó el cierre. Héctor, un saludito a toda la gente que te va a escuchar o que te está escuchando y te agradezco muchísimo, sabes lo que te quiero y la buena relación que tenemos. Ya vamos a seguir compartiendo escenario. Para todo, para despedirte de toda la gente de ese público. Precioso, precioso escucharte. No, no, nada. Yo soy el agradecido de que vos me permitas poder expresarme de esta manera. Sé de tu calidad humana, de tus cualidades profesionales, porque, bueno, como decimos, hemos compartido escenario y veo cómo la gente, cuando le pones a hablar, más allá de lo que nosotros creemos, los fútbol amateur, pues yo me incluyo en ese fútbol amateur, creemos que somos todos Ronaldinho. eh, realmente cómo lo llevas y cómo lo haces sentir y le expresar todo lo que el significado que tiene el juego amateur en sí. Realmente para mí es un honor que vos me hayas podido participar en este podcast. Pero más allá de todo esto, es muy lindo. Yo siempre digo que en la vida no hay que ser un número uno, sino podés ser un número uno sin ser el número uno. ¿Eh? Coneja querida, me encantó. Nos vamos a ver seguro muy pronto. Gente, para todos los Dale. que están del otro lado, Héctor Coneja Baldassi, un referente en el arbitraje nacional e internacional, pasó por este episodio. Seguro que te quedaste con muchísimas herramientas, tips, disparadores. Yo feliz de entrevistarlo y feliz de estar con ustedes, compartiendo el que está en el auto, el que salió a correr, el que está cocinando, el que no sé qué estás haciendo, pero no estás escuchando. Coneja, te mando un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Gracias, Ramiro. Chao, Saludos, chao. gente querida. Nos vemos la semana que viene en otro episodio. Un placer, como siempre les digo, estar de este lado. Ramiro Buteler, generando sonrisas desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Nos vemos.